Para algunos historiadores, el término república aristocrática acuñado por Jorge Basadre ha contribuido a una confusión en el entendimiento analítico del momento histórico entre los finales del siglo XIX y 1919. Si bien existen connotaciones cercanas entre la aristocracia y la oligarquía, pareciera ser que se percibió erróneamente al partido civil constituido por oligarcas como la continuidad de la aristocracia colonial. Los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo reconocen que los orígenes de las familias oligárquicas en la mayoría de los casos se remontan apenas a la época del guano, y entonces, si analizamos la composición del partido civil de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, podemos ver claramente una heterogeneidad donde destacan personajes hábiles, egoístas y avesados, codiciosos e inescrupulosos, más allá que miembros de la rancia aristocracia colonial. En ese entender, lo que sí se puede percibir es la vinculación entre el partido civil y ese grupo de capitalistas peruanos en los años de la mal llamada República Aristocrática. La oligarquía que apareció tras la funesta guerra con Chile y cuyo eje lo conformaban principalmente exportadores y empresarios limeños, aglutinaba algo más de una treintena de familias costeñas notables vinculados al reconstruido partido civilista. Según Jorge Basadre, eran los propietarios urbanos, los grandes productores de azúcar y algodón, los hombres de negocios prósperos, los abogados con los bufetes más famosos, los médicos de mayor clientela, los catedráticos, en suma, la mayor parte de la gente a la que le había ido bien en la vida. Hacían intensa vida de club, residían en casas amobladas con los altos muebles del estilo imperio y vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por los sastres franceses de la capital. Si observamos detenidamente y tomamos en cuenta lo que nos dicen los historiadores, en la oligarquía se puede distinguir hasta 3 grupos de acuerdo a sus actividades en las diferentes zonas del país. Así tenemos a los oligarcas de la costa con base en la explotación azucarera, los oligarcas de la Sierra Central basados en la explotación minera y latifundista, y los oligarcas del sur basados en el comercio lanero. Como lo hemos referido, tras la guerra del guano y del salitre, aparece en el contexto peruano un grupo social de élite, conformado por personas acaudaladas y con intereses y orientaciones ideológicas similares, que lo llevaron a ejercer el dominio político y económico del país desde el final del siglo XIX en una sucesión de gobiernos oligárquicos o gobiernos de unos pocos adinerados que atendieron sus propias expectativas y olvidaron las necesidades y las aspiraciones de las grandes mayorías. Esta élite cerrada y paternalista, aburguesada o plutocrática, operó en forma aristocrática y se alió a los gamonales de la sierra y a los capitalistas extranjeros para asegurarse el control del país. Si analizamos el campo económico durante la sucesión de gobiernos oligárquicos, pudiéramos decir que a esta élite oligárquica le faltó lo que los historiadores llaman un proyecto nacional para el desarrollo, pues a estos personajes solo les interesó la exportación de los recursos y el fomento de las exportaciones, mas no la industrialización del país. Si observamos las características culturales e intelectuales de la oligarquía, podemos señalar que este grupo manifestaba una influencia de la Europa de la Belle Époque o Bella Época. Por lo tanto, París fue la meca de la élite peruana y en ese sentido, uno de los más insignes representantes de ese círculo intelectual, Francisco García Calderón, hijo del presidente del gobierno de la Magdalena en la guerra con Chile, escribió desde Francia el manifiesto político de su clase, sorprendentemente en francés y no en español, Le Pérou Contemporain, 1907, obra en la que se expresa una percepción elitista del gobierno y la política sobre las masas populares a las que se debía controlar mediante un cesarismo democrático paternalista. Lo cierto es que
Esta clase dominante afrancesada, más allá de las ocasionales visitas a sus haciendas, desconocía la real situación socioeconómica y cultural interna del país. Es preciso señalar que, años antes, durante la guerra con Chile, mucha gente limeña se espantó cuando miles de reclutas indios invadieron la ciudad en el afán de intentar la última defensa de la capital frente al ejército chileno. En esa ocasión, los habitantes de la ciudad vieron al campesinado oprimido como una muchedumbre de bárbaros indigentes. Si podemos señalar algunas características de ese momento histórico llamado erróneamente la República Aristocrática, podríamos mencionar: el poder recayó en la oligarquía, grupo social de personajes poderosos con apellidos de abolengo y dueños de los medios y recursos económicos. Estos manifestaron conductas y costumbres aristocráticas y manifestaron también una aversión a lo indígena. El ejercicio del poder se dio bajo un marco de aparente democracia y cumplimiento de la Constitución. El Estado fue liberal y burgués con hegemonía de la oligarquía, representado por un grupo de familias cuyo poder se basaba en la propiedad de la tierra, la posesión de minas, el comercio y la banca. Las grandes mayorías, masas indígenas, campesinos, proletarios y artesanos, fueron excluidos de la vida política. Los regímenes se orientaron al desarrollo capitalista y material de ciertos sectores del país, y poco a poco las propiedades de los peruanos fueron arrebatadas por el capitalismo extranjero. Eduardo López de Romaña, llamado el Barón del Azúcar, gobernó entre 1899 y 1903. Durante su gobierno se continuó el desarrollo de la agricultura de exportación y se fundó la Escuela de Agricultura. Se propició el ingreso de capitales norteamericanos en la minería, especialmente en la zona de Cerro de Pasco, donde se inició el sistema de enganches. Se dictó el Código de Aguas y el Código de Minería. Se apoyó a las expediciones colonizadoras de la selva. Entre las más destacadas podemos mencionar la expedición del coronel Pedro Portillo y Joaquín Capello. En el plano internacional se firmó el Tratado Osma-Villazón con Bolivia. Manuel Candamo, uno de los más ricos hacendados del país, gobernó entre 1903 y 1904. No culminó su gobierno porque falleció intempestivamente. En su gobierno se promulgó la Ley de Ferrocarriles de 1904, cuyo objetivo era comunicar haciendas y centros productivos de la Sierra Sur del país. Entre 1904 y 1908 gobernó el ardiente civilista José Pardo Ibarreda, hijo del fallecido presidente Manuel Pardo y Lavalle. En su gobierno, el Estado dedicó su preocupación a la educación, la cual estatizó y asimismo estableció la educación primaria gratuita y las escuelas nocturnas. Se creó también la afamada Escuela Normal para Varones, hoy la Universidad La Cantuta. Se creó el Instituto Histórico del Perú bajo la dirección de Max Uhle y así también el Museo de Historia Nacional. Asimismo, se inauguró la Cripta de los Héroes para honrar a los caídos de la guerra de 1879 y en el campo de la defensa se adquirió los cruceros Grau y Bolognesi. Por otra parte, su gobierno apoyó la construcción de líneas férreas. Las líneas ferroviarias llegaron al Cusco. Augusto Bernardino Leguía Salcedo gobernó entre 1908 y 1912. Su gobierno afrontó diversos problemas de linderos con los países vecinos. La situación con Ecuador se tornó tensa. Sin embargo, de mayor relevancia fue el conflicto de La Pedrera, cuando Colombia invadió el margen derecho del río Caquetá. Siguiendo una política conciliatoria y entreguista, el gobierno de Leguía firmó los tratados Velarde Río Branco con Brasil y Polo Sánchez Bustamante con Bolivia, mediante los cuales entregó territorios peruanos. Asimismo, podemos señalar también que en el gobierno de Leguía, el proletariado llevó a cabo fuertes medidas de reivindicaciones laborales. Además, se sucedieron hechos relevantes, como la hazaña de Jorge Chávez en los Alpes en 1910 y el descubrimiento oficial de Machu Picchu por Hiram Bingham en 1911.
Guillermo Billinghurst Angulo pertenecía a la fila de los demócratas y llegó a la presidencia tras una campaña populista y la presión popular sobre el Congreso. En su gobierno de 1912 a 1914 se dictaron medidas reivindicatorias a favor de los trabajadores del muelle y dársena del Callao, es decir, se dictó la jornada de 8 horas de trabajo para este sector. Asimismo, se decretó el alza de salarios y se defendió la estabilidad laboral. El gobierno de Billinghurst a favor del proletariado fue violentamente interrumpido por el golpe de Estado de Óscar R. Benavides, coludido con los miembros de la oligarquía. Óscar R. Benavides, entre 1914 y 1915, tuvo una fugaz presencia en el gobierno. En ese lapso, en la historia mundial, estalla la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. En realidad, Óscar R. Benavides se abocó principalmente a devolver el poder político a los oligarcas. José Pardo Ibarreda ostentó la presidencia por segunda vez entre 1915 y 1919. Durante su gobierno se manifestaron los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial. En buena cuenta, el aumento de las exportaciones peruanas en un inicio y su disminución luego. Hacia 1915, el malestar social del campesinado desembocó en la sublevación del altiplano. Allí aparece la figura de Teodomiro Gutiérrez Cueva, apodado Rumimaki. Esta sublevación acabó sangrientamente con la intervención del Estado. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, el Perú se vio inmerso en el incidente Lorton en 1917. Por ello, entendiendo la situación y los intereses, el gobierno peruano rompió relaciones con Alemania y declaró su solidaridad con la causa estadounidense. En el contexto interno, la problemática socioeconómica de ese entonces recrudeció con más fuerza y la represión gubernamental no se hizo esperar. Sin embargo, las luchas por las reivindicaciones laborales lograron éxito cuando el 15 de enero de 1919, en forma general en el Perú, se declaró la jornada de las 8 horas de trabajo para todos los peruanos. En buena cuenta, la llamada República Aristocrática por Jorge Basadre es el momento histórico de formalismo legal y estancamiento social que se sucede entre 1899 y 1919, donde el poder político del Perú recayó en personajes representantes de la oligarquía, agrupados en el Partido Civil.